yo estoy en contra del maltrato. Cuando el maltrato lo fijas a alguien que lo tiene en su casa, encuentra a alguien en la calle, lo apedrea, lo hace lo que quiere. O con un machete, pero como aquella señora que apareció en una situación, aunque yo entiendo que ahí pudo haberlo visto, ahí está el video, pudo haber visto el gato o como pudo no haber visto el gatito, ¿verdad? El médico, ese es el video del médico. Sí. ¿Verdad? Entonces, son situaciones que a todos nos pasa en la calle, en carretera abierta. Tú vas, te atraviesa un carro, llevas gente, tú transportando. Tenés que decidir entre el vehículo o hacer la maniobra que pones en peligro a tu familia o al que viene adelante, porque eso yo creo que lo que hay que hacer es llamar a las autoridades, pero sí realmente desde hace años se viene percibiendo una intención de proteger a los animalitos. Yo creo que estoy de acuerdo. Recuerdo una iniciativa en la que se quería imponer 8 años como pena a las personas que realizaran maltrato infantil, pero el Código Penal dice 2 años al maltrato animal, pero el Código Penal dice 2 años al maltrato infantil, 8 años, y yo soy pro animalitos, yo los defiendo, los cuido y todo, pero 8 años para el maltrato animal, 2 años para el maltrato infantil, o en los homicidios culposos, cuando no hay intención, cuando hay un accidente, que de lo que todos podemos ser objeto o desgracia en algún momento, no se llevan a las personas detenidas cuando auxilian. Entonces como que hay una reacción desproporcionada y excesiva que hay que educar. En el caso de los perros que obedecen más, hay perros que se salen de las casas. Ahí hay una negligencia de los dueños, pero eso no está regulado. El caso de los gatos, los felinos tienen más libertad por un sinnúmero de cosas. Y hay que poner en perspectiva lo que son las valoraciones de cómo y a dónde se dieron. Por ejemplo, ahí vemos ese video, ese se pudo haber evitado. No así las carreteras. En ese video es un parqueo. Más pareciera que en vez de haber evitado, simplemente se dejó ir y llevaba una velocidad con el debido respeto que pudo hacerlo. Dice la ley reformada. Si no lo vio. Pero dice la ley reformada, si se oye el golpe cuando pegó el gatito abajo, porque... De acuerdo, pero ¿cuándo ya lo tenés pues abajo? Sí, pero dice la ley que si él le hubiese dado la atención así como a un humano... Él tenía que haberse bajado, pero es que él no lo hizo. Él tenía que haberse bajado a auxiliar al gatito y si no podía, por alguna razón, llamar al 911, decir qué sucedió e informar. No lo hizo. Es una cultura que hay que fomentar. Así es. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Al no hacerlo, infringió ya la reforma del artículo 261 y no le operó la excusa absolutoria del 263. Hay una ideología que se llama animalismo, ¿va? El animalismo es, digamos, un grupo de personas que van desde que entienden que los animales son seres sintientes y que por eso no podemos, digamos, maltratarlos, hacerles todas las cosas que hay. Pero hay también, digamos, un extremismo de animalistas que de repente pueden creer que un ser humano debe de sufrir lo mismo que ha sufrido un animal que ellos han maltratado, ¿no? De acuerdo. Yo creería que quien redactó esta ley, porque esto es nuevo, esta reforma al Código Penal, se fue al extremo de meter preso a alguien porque mate a un animal. Está comprobado que si tú en carretera vas a cierta velocidad, que aquí es 90, ¿verdad? Nos permite, es 90 el máximo. El 90 el máximo. Si vas a esa velocidad y se atraviesa un perro de repente y pasa en la carretera, y tú intentás no matarlo y frenás o desviarte, es posible que vos te vayas a estrellar. Entonces parece ser que aquí hay un grupo de fanáticos animalistas que prefieren que yo me mate y provoque una... Porque con el miedo de que me van a ir a meter preso, pues mejor me voy a matar yo y me salgo de la carretera y me puedo llevar a alguien. El problema es que esta ley tiene que haber muchas cosas, no solamente las aristas que le faltan, sino que el análisis a la hora del accidente de tránsito, ustedes me dicen que no se puede detener. Hay una investigación de la Guardia Civil Española. ¿Podrías o no podrías? Sí, ¿verdad? así que dice, por ejemplo, porque es hasta 90 kilómetros en nuestro país que se puede correr. Porque se puede detener uno a 90 kilómetros en cierta distancia, que son 40, 60 metros, que uno puede evitar. Pero ahí es donde viene que el señor juez, por ejemplo, y los policías actualmente no tienen ese adiestramiento de saber
el por qué 90 kilómetros y no 110. ¿Ustedes creen que es correcto meter preso a un ser humano porque mató un animal con su carro? Es que yo la voy a poner diferente. Por accidente yo creo que no. Si tú lo haces, que agarras el machete como aquella señora que le cortó la patita. Pero si vos agarras... Yo creo que sí. Eso es maltrato merece animal. La cárcel. Eso es maltrato. Y si vos te metes a una finca, andar matando animales, yo tampoco estoy de acuerdo. Pero un accidente pero no es un maltrato. En mi opinión, digamos, yo respaldo el pronunciamiento del colegio médico. Pues a mí me parece... que primero, ojo, aquí hay mucha gente que tiene mascotas solo por presumir estatus social. Esa gente no debería de tener mascotas. Eso debería de... los malalimentan, no los bañan, los tienen porque no tengo un cariño. perro. Ajá, los tengo porque tengo un perro y eso me hace lucir a mí cool. Entonces, esa gente sí no debería de tener mascotas. Y deberían de también en la ley reformar lo que se va a hacer con los dueños de las mascotas. La violencia comienza desde el hogar y comienza desde cómo tú tratas a un animalito. De mascota especialmente. Es decir, si tú maltratas al animalito, esa violencia la vas a trasladar después a las personas. Claro. Exacto. Sí, el psicópata primero ensaya matando animales, y no sienten nada. Por esa razón es que hay que delimitar bien los hechos para hay evitar que perfeccionarlo. Pero a porque mí me parece, a mí me parece, capitulando, a mí me parece. Cerrando ya el tema para que empecemos. Es absurdo meter preso a alguien por haber matado en un accidente o herido a un gato, un perro. En un accidente, se aclara. A una hormiga, no sé, una vaca, ¿verdad? Un pajarito. Bueno, ahí salió un meme último, ¿verdad? No vayan a comer hoy chompipe en Navidad, claro, si no van a meter preso. Pues sí, entonces, por eso, maltrato animal, ¿va? Porque para matarlo hay que ahorcarlo, ¿va? El Instituto de Bienestar Animal, así se llama la oficina, cometió un error al exponer de esa manera a un médico, a una persona. Es decir, pareciera ser que era un asesino serial el que habían capturado, que por fin se resolvió el problema del matagatos. Dejó de ir a dar consultas por estar jalado, porque parece que de ahí no fueron. Pero se pudo haber anunciado en un tweet sin la foto, sin esposarlo. Alguien que mate un animal debería de tener una multa económica y debería de hacérsele de pagar de alguna forma. Pues. Pero fíjense que esposar a alguien es reducirlo para el beneficio de la autoridad que no sea agredido. Pero si un médico, si un médico viene y le dice, mire, lo voy a llevar por esto, ¿qué tiene de malo hacerle el citatorio para intimarlo en el juzgado de paz correspondiente y decirle, mire, se presenta porque si no, sí lo vamos a llevar por desobediencia a mandato? Fue un exceso del Instituto de Bienestar Animal exponer así a una persona por un accidente donde todavía ni sabemos si el dueño del gato también tiene responsabilidad de dejar que el gato se escape. Todos los candidatos o todos los aspirantes pasaron a la lista que va a ser valorada por el Pleno. No es algo con lo que estoy de acuerdo, es una cuestión de estilo, pero no es algo con lo que estoy de acuerdo porque pienso que pudieron haber depurado perfectamente esa lista y enviar a los perfiles que realmente tienen las posibilidades de tener el cargo o de ser nombrados conforme el cumplimiento de requisitos. Pero cuando que ya tienen un ungido. Lo que sucede es que cuando te dicen todos cumplen los requisitos, tú sabes que eso es falso. Por otra parte, tenemos al actual procurador. Ya dijo el presidente de la bancada que no goza del respaldo de toda la bancada. ¿Por qué no lo excluyeron? No es cierto que todos los candidatos reúnan todos los requisitos. Yo creo que pudo haber habido un mejor filtro para que no todos los 9, que tampoco son muchos, subieran a la plenaria para ser evaluados, porque ahora lo que va a suceder es que la obligación que tenía la comisión política se le traslada al Pleno. En el Pleno tenemos que escuchar esa discusión de por qué todos los candidatos reúnen los requisitos, por qué el candidato que va a ser electo es mejor cualificado en todas las aristas que ya mencioné que el resto de los candidatos. Si uno se postula, por ahí tiene que demostrarle al pueblo salvadoreño que tiene la ética y el por qué, tiene la solvencia moral de hacerlo. Entonces, si yo sé que he llevado críticas que me están diciendo que no soy el mejor y no lo decimos nosotros, sino que lo dice el pueblo y lo dice todas las bancadas, hombre, lo menos que debo de hacer yo es postularme, pero lo que hace es que le quita la oportunidad a otros salvadoreños que pueda hacer mejor. Yo, con el debido respeto, lo que le lanzo al nuevo procurador que vaya a existir es que
tiene que llevar la reforma de la Procuraduría en lo que se permita verle una actuación real a favor del pueblo. Qué bueno que no van a reelegir a Polonio Tovar, porque incluso recuerdo en las negociaciones que el FMLN hizo y cabildeó con los otros partidos, y que finalmente Arena y el FMLN lo terminaron poniendo. Igual que el ex procurador. Ajá, el FMLN pensaba que el rol que iba a jugar a Polonio Tovar era el gran denunciador de los abusos del gobierno del presidente Bukele. Exacto. En el transcurso las cosas han cambiado y él, vea, también cambia, ¿no? Entonces, se en moldó ese como sentido, la plastilina. exactamente. Entonces, en ese sentido, al final de su mandato, ni quedó bien con quien los puso, ¿verdad? Porque él llegó ahí por un acuerdo político. Ni el futuro. Y también, digamos, no ha quedado bien, exactamente, porque no podés venir de lo mismo de siempre y de repente decir que ya cambiaste, ¿verdad? Dice la oposición que llegaron comprometidos con su planteamiento ahí. Con su, es que es el momento político que hay. Eso no debe de sorprender. Lo que sucede es que, te voy a decir algo, Ernesto, la oposición parte de la premisa que el régimen es ilegal, en sí es completamente inconstitucional. Y que entonces quieren poner a alguien que vaya a criticarlo también. Sí, pero es que eso es falso. El régimen no es inconstitucional. Entiendo, es decir, pueden haber inconstitucionalidades cometidas o vulneraciones de derechos fundamentales cometidas en el marco del régimen y que deben ser castigadas. Pero el régimen, creo que hace rato debieron de haberlo implementado, porque la habilitación de los 15 días, que es por lo único, por lo que todavía el régimen se continúa prorrogando, creo que continúa siendo necesario y eso no lo convierte en inconstitucional. El procurador no puede ser el de choque que esté peleándose con el gobierno, sino que tiene que ser sí un moderador, una persona que señale, pero al mismo tiempo que dé soluciones, porque no tiene las garras legales para poder ser vinculante con sus actuaciones. Y al no tenerla viene que debe de proponer reformas, pero para mientras la ley está como está. Entonces la persona debe de entender, el que llegue al cargo, de que se va a convertir en el que va a ser, como dice Marvin, en acompañante, pero al mismo tiempo en alguien que esté incisivamente diciendo los errores para que se recapacite y se mejore la actuación del gobierno o de los órganos del Estado que necesite. La Procuración actual de Derechos Humanos ha sido un descalabro, ha sido una desconexión, ha sido una mala forma de llevarlo, y no estamos hablando del hombre, estamos hablando de lo que es el sistema, y eso es lo que debe llevar como elemento histórico quién va a llegar, porque para eso es. Hay una realidad política en la Asamblea Legislativa, hay una correlación de fuerzas que permite tomar la decisión de esos 7 y ellos van a considerar cuál es el mejor, y ojalá que no haya nada del pasado ahí. Creo que eso del régimen de excepción, lamentablemente lo he sostenido, lo están explotando mal la oposición ante el pueblo, y le están dando una mala presentación de cómo lo quieren atacar, porque dicen que es inconstitucional. Lo han satanizado. Así es, lo han satanizado, y dicen, por ejemplo, que es inconstitucional porque ya se acabó lo que perseguía el meollo. Y la verdad, yo he sostenido que las 89 muertes no es lo que se persiguió, eso es lo que quisieron darle, sino que es la destrucción de los pandillas. Yo he mantenido el apoyo al estado de excepción, porque considero que es una herramienta que le ha servido para detener a los pandilleros, ¿va? Y que aún falta más por hacer, estamos de acuerdo, ¿va? No solo detener a la base, sino también a los que les ayudan a lavar dinero y también a donde están las armas, ¿va? Falta todo eso. Y hay que darle esa, digamos, ¿verdad?, esas herramientas a la policía. Y vuelvo a insistir, esto no exime de que las violaciones a los derechos humanos que se cometan en el estado de excepción van a tener que investigarse y responder quienes hayan, digamos... La palabra régimen de excepción es fuerte, porque es como la última instancia de la que goza el Estado para controlar alguna situación, sea como una emergencia de desastres naturales o como en el caso actual el tema de las pandillas, pero lo han limitado únicamente a la cantidad de días y a las intervenciones telefónicas que son de utilidad para la investigación del delito, que si nosotros lo ponderamos y efectuamos ese análisis de proporcionalidad, además nos damos cuenta que no solamente es bueno que se continúe prorrogando, sino que además es necesario, todavía es necesario, especialmente por la cantidad de días que le permiten las autoridades
ganas de llevar estos casos fundamentados. Cada vez hay menos personas detenidas, pero sigue siendo importante la cantidad de días. Esa es la frase, fundamentado. 72 horas para este mega detenido, ya lo vimos anteriormente. ¿Se acuerdan cuando se detenían 150? No vayamos a 500, 150. No se podían fundamentar. Exacto. El régimen es una excepcionalidad que se le permite al juez tenerlo y es obligatorio cumplimiento. El código se va a aplicar en lo pertinente mientras no vaya a reñir con el régimen. Cuando el régimen ya no esté, va a ser total aplicación las reformas del código. La gente apoya el régimen, pero no saben qué es. Sin embargo, no le dan continuidad. Bueno, ahora usted, conociendo en qué consiste el régimen y la suspensión de derechos, ¿continúa usted apoyando el régimen? Yo no tengo el dato porque lamentablemente no continuaron con esa parte que hubiera sido interesante el resultado, pero a pesar de eso, yo creo que la gente, viendo el resultado de no solo en la baja de homicidios, sino que en la seguridad y en la libertad de circular que ahora tiene la mayor parte de la población, gracias a la aplicación del régimen y el plan del gobierno, que estarían de acuerdo ya después de conociendo en qué consiste el régimen, que la suspensión de garantías, que ya no es como en el inicio, porque siguen vendiendo la retórica de que nos han suspendido todas las garantías a todos los ciudadanos, falso. Pero aún en ese escenario, si hubieran continuado en ese estudio que hicieron, la gente les hubiera dicho, sí, lo apoyamos porque el resultado es palpable, ese fue el resultado. Ha sido eficiente y es eficaz, y estamos teniendo algo que en El Salvador no se conocía desde hace muchos años, que es la libertad de circulación, a través de la cual yo puedo ejercer muchos otros derechos. Me pareció muy interesante y quizás un tema a replicar, la parte de la reforma en donde ellos hablan de la inclusión de la juventud y del tema de la inclusión de la mujer en porcentajes obligatorios. Yo creo que eso es de respeto y es de replicarlo por parte de otros partidos, porque ahora ya la mitad tiene que ser mujeres, tiene que haber un porcentaje de jóvenes, etcétera. Sin embargo, cuando hablan de la renovación, sí no saben explicar que la renovación no debería de incluir la misma gente que todavía tiene deudas de asesinatos en la época de la guerra. Eso no es renovación. Entonces yo creo que, pero por lo menos se percibe que están haciendo un intento. Tanto Arena como el FMLN están en una situación en la que necesitan forzosamente renovarse, tener voceros a los que no se les pueda señalar nada, que puedan ir a los medios, desplegar... Y aún así cargan con todo el lastre de los corruptos de atrás, pero puedes separarte. ¿Verdad? Es una cultura que tenés que crear en la conciencia ciudadana, porque en este momento la gente escucha FMLN o Arena y... Entonces tienen que comenzar a eso, ¿va? Entonces, pero igual hay que separarse de esa corrupción, ¿va? Entonces, de alguna manera creo yo que están en ese proceso, ¿va? Y siempre van a haber heridos en esos procesos. ¿Quién puede ser oposición y quién no puede ser oposición? Ese es como el gran debate en la arena política. Entonces, si tú vas a ser oposición, tenés que entender que hay un espíritu de los tiempos que, que te obliga a no culpar tanto al gobierno por los errores que pueda cometer, ojo, porque tenés un pasado que se cometieron errores, garrafales, que va a costar mucho. Exactamente. Además, quien no entienda que, por ejemplo, Nayib Bukele es el resultado de las malas administraciones del pasado, y que el pueblo ha construido un artefacto que se llama Nayib Bukele y que lo está utilizando para castigar a los que maltrataron al país. O sea, es que ese es el espíritu de los tiempos. Entonces necesita una oposición primero que se plantee este cambio de discurso, ¿verdad? Que ese es a veces lo más difícil. Por eso es que desde la plataforma del análisis político tú no puedes decir todo está malo. Así es. Si vamos a hacer el análisis, hay partidos que no entran a la palestra como Arena y el FMLN porque son partidos que no cayeron en administraciones públicas que la gente palpó.